El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Tengo tiempo que no les recuerdo que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Más de 70 años acompañando a los venezolanos, específicamente a los caraqueños, pero sobre todo en estos tiempos, acompañando a quienes están fuera del país y que pueden vernos a través de la plataforma digital rcr.tv, a través de Facebook Live, a través del Periscope en tiempo real desde que comenzó el programa, y quienes están aquí en el país todavía aguantando. Hoy cerró otra empresa. No solamente se quedan venezolanos sin trabajo, sorprendidos sin trabajo, mal momento para quedarse sin trabajo. Y es que estamos pasando del socialismo del siglo XXI al periodo especial de Maduro. Es incompatible, antagoniza la propiedad privada, la empresa privada, con el socialismo. El socialismo que llegó con Hugo Chávez Frías. El socialismo que se ha implementado en Venezuela en casi 2 décadas. Se dice fácil, porque son casi 20 años. El socialismo que ha cerrado muchísimas empresas a lo largo de estas casi 2 décadas. Insisto, para quienes me preguntan qué está pasando, insisto y les digo, conozcan a su enemigo. Conoce a tu enemigo tanto como a ti mismo y en 100 batallas no perderás. Les repito, decía Sun Tzu. Dejen de analizar lo que pasa desde sus posturas liberales. Quiero decir con esto que dejen de asumir que la culpa es de un modelo económico errado o de un mal gobierno, porque se trata de un modelo político que busca destruir el orden social y el económico, capitalista liberal. En nuestra mentalidad liberal, decimos esta destrucción diaria, el desabastecimiento, las colas, y lo vemos como una derrota del socialismo. Sí, todavía lo vemos como una derrota del socialismo, pero es que ellos en su mentalidad creen que están ganando y así nos lo hacen saber. Al destruir el modelo anterior y las colas, el desabastecimiento, etcétera, porque esas son las consecuencias de la transición al modelo socialista. Es normal para ellos que usted nos esté pidiendo a través de Radio Caracas Radio agua, porque no llega hace 3 meses, 40 días, 2 semanas o un mes. Es normal para ellos que usted en este momento está haciendo una cola para comprar alimentos, los pocos que quedan regulados. Eso es el tránsito al socialismo. Ahora usted está en cola. Después ni siquiera va a haber la cola. Para ellos eso es normal. Nosotros vemos como un fracaso. Insisto, lo que usted que nos está escuchando y viendo ve como un fracaso, para el chavismo es un éxito. ¿Qué piensan ellos? Vamos ganando. Solo queda el 10% de la capacidad empleadora privada. Ellos pueden quedarse con algunos minoristas. ¿Qué piensan ellos? Solo nos queda 1/3 de las industrias privadas. ¿Qué piensan ellos? Solo nos queda un 25% del sector agropecuario privado. Amigos, estamos viviendo un momento boyante. Comparado al primer semestre del 2017, decía yo, en el 2016. Le he estado leyendo láminas de mis presentaciones desde el 2015, 2014, 2013, 2012 para acá. Y eso es lo que está pasando. ¿Una empresa menos? Bueno, y las que faltan.
porque es que quiero insistir con esto. Tener carro mientras exista parque automotor, que ya casi el 80% está desaparecido. Tener trabajo, que ya va a ser bien complicado en el socialismo. Y tener un techo no es tener un país. Un país es otra cosa. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí estamos de nuevo con nuestra querida Thaís y con ustedes, nuestros escuchas, y bueno, con Venezuela, en definitiva, con nuestro país. Y hablar de justicia, bueno, es cada vez más difícil. No digo hablar de injusticia porque eso sería aceptarla, en definitiva, y no la vamos a aceptar jamás. Seguiremos luchando por la justicia. Un comentario incidental antes de entrar en lo que les quería destacar hoy, es que vi con horror que los cubanos nos están cobrando. ¿Está ahí? Los cubanos se atreven, o por decirlo en buen criollo, tienen el tupé de cobrarnos a los venezolanos por servicios prestados. ¿Qué te parece? Bueno, dirán los cubanos, magistrada, bienvenida a su espacio, Justicia. Dirán los cubanos, bueno, mire, hemos entrado allí hace casi 20 años, penetramos la Fuerza Armada y nadie dijo nada, ni siquiera los militares. Sí. Los cubanos que habían asesinado a nuestros oficiales de las ex Fuerzas Armadas que luchaban contra ellos cuando Fidel Castro pretendía asaltar a Venezuela. Esas personas que los han recibido, que los han aceptado, los llaman militares aquí. Pensarán los cubanos, magistrada, pero bueno, si lo hemos hecho todo, ¿cómo no les vamos a cobrar también? Es verdad, si es que hemos permitido todo, somos prácticamente una colonia de la isla, como lo digo yo en el colmo, pues, de todo lo que nos ha venido pasando o de lo que se ha venido permitiendo. Bueno, también veía con eso, son detalles pues que no tienen que ver con lo que les voy a referir, pero que no quería dejar de mencionar, como la nacionalización de Kellogg, que hacía referencia también igualmente, ¿no? Bueno, olvídense de Kellogg, olvídense el cereal de ahora en adelante, ¿no? Claro, me imagino que esa empresa habrá aguantado mucho, porque quienes están en este momento todavía en pie, están aguantando con sus propios medios, sí, aguantando con sus propios recursos, porque aquí no hay economía en Venezuela. De supervivencia. Bajo la amenaza permanente de una extorsión, bajo la amenaza permanente, bueno, ¿quiénes extorsionan? Dios mío, o sea, es el Estado fallido, cuando quienes deberían protegernos y cuidarnos están ejerciendo el trabajo de la extorsión, y mientras más hiperinflación y más problemas para vivir, pues entonces va creciendo esa extorsión por parte de órganos del Estado contra la empresa privada. El chantaje permanente. ¿Cuánto pueden más aguantar? Es la pregunta, ¿hasta dónde van a llegar? Así es. Vimos recientemente también el asesinato de un ganadero que tenía un matadero, presuntamente porque se negó a dejarse expropiar y arrebatar lo que era su propiedad, en lo que hasta ahora parece una ejecución extrajudicial. Bueno, no sé si es que pasan muchas cosas, o es una pérdida de memoria, o es una memoria breve, como dicen por allí, lo que tenemos los venezolanos. Pero yo recuerdo muy bien, magistrada, que en el año 2010, Hugo Chávez Frías ordenó la detención. Lo que estoy diciendo, ¿no? Un presidente ordena la detención. Sí. Ya los venezolanos allí tenían que ver en qué tipo de modelo nos estaban montando y encaramando el chavismo a nosotros. Ordena detener a los carniceros, a los dueños de los mataderos, los frigoríficos y las carnicerías, porque había aumentado el precio de la carne. Y los detuvieron y estuvieron presos. Así fue, porque aquí... Eso no pasa en un país civilizado. No, absolutamente, porque jamás puede el presidente ordenar detenciones, como se ha vuelto aquí una costumbre, y hasta Tibisay Lucena en el CNE se atreve a hablar de delitos que no existen, en fin. Bueno, la lista es larga, pero yo no quería que nos fuéramos al corte antes de anunciarle que yo siento que tenemos que hablar del juicio al presidente.
de este juicio que está planteado por la comisión presunta de 2 delitos, que todos sabemos que es corrupción propia y legitimación de capitales, y sobre todo de sus consecuencias, que son la inhabilitación para ejercer funciones públicas, es decir, ser candidato a presidente, como está ahorita, y estoy viendo aquí en la televisión la campaña en Charallave, donde un montón de incautos le están siguiendo, lo que ellos están diciendo allí, que no lo podemos oír. Creo que no digo desafortunadamente, porque la verdad es afortunadamente, no quiero oírlo. Ese mismo presidente está suspendido en el ejercicio del cargo, y yo veo con muchísima preocupación que la Asamblea se salió a la torera de sus obligaciones, no hizo ni va a hacer la convocatoria correspondiente al vicepresidente para que se encargue, como establece la Constitución, y en su defecto el presidente de la Asamblea. Vemos una comunicación que no sé si me da tiempo de leer el último párrafo antes de interrumpir aquí. El último párrafo de la comunicación que le envía la Asamblea al Tribunal Supremo de Justicia, una vez ordenada que se siga el procedimiento constitucional en el caso de suspensión del presidente de sus funciones, dice así: en este sentido, somos respetuosos de la separación de los poderes, fíjense, qué cuidadoso, de la independencia del Poder Judicial, celebro, me encanta oír esas palabras, lástima que sean en este contexto, y del principio referente a la ejecutoriedad de las decisiones judiciales. Quiero recalcarles esto, la ejecutoriedad de las decisiones judiciales, y se refieren a los artículos 5 del Código Orgánico Procesal Penal y 21 del Código Orgánico de Procedimiento Civil, de acuerdo al cual, y lo ponen entre comillas, los jueces cumplirán y harán cumplir su sentencia. ¿Qué quieren decir con esto? Nosotros no nos vamos a ocupar de eso. Ocúpese usted, Tribunal Supremo Legítimo, de que se cumpla su decisión de suspender al presidente del ejercicio del cargo, y con ello la tramitación a la cual les estaba haciendo referencia inicialmente, y de la inhabilitación del mismo como candidato. Y luego dicen: reiteramos nuestro compromiso de continuar haciendo todos los esfuerzos en el ámbito interno y ante la comunidad internacional para que en nuestro país se restituya el hilo democrático y al pueblo venezolano se le garanticen todos sus derechos humanos. Yo quisiera saber cuáles son esos esfuerzos, porque lo que les tocaba hacer de inmediato, y que no era un esfuerzo sino cumplir una tarea constitucional, un deber constitucional, no lo hicieron, que es seguir el procedimiento para la sustitución del presidente. Con eso vamos al corte. Tremenda bomba que ya la estamos anunciando por nuestras redes sociales. Amigos que nos escuchan desde el exterior, desde acá, desde Venezuela, gracias por la sintonía, gracias por los saludos. Ya vamos a mencionarlos cuando vengamos de regreso. Y sigamos con el análisis de este oficio que le envía la presidencia de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el legítimo. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR 750. Continuamos acá en Buen Provecho. Estamos hablando de justicia, estamos hablando dentro del marco legal que rige en Venezuela y que está vigente. La doctora Blanca Rosa Mármol y yo nos amparamos en el marco legal constitucional de Venezuela. Hablamos y podemos expresarnos de esta manera
porque tenemos un fuero como ciudadanas venezolanas. Hay un marco legal internacional que nos protege y hay un marco legal nacional que nos ampara y nos permite hacer este análisis jurídico de la situación actual, tomando en cuenta la legislación legal penal vigente, magistrada, Claro. Tomando en consideración que existe un solo poder legítimo en este momento en Venezuela, aquí, que es la Asamblea Nacional, Así es. y hay otro poder legítimo, legítimamente constituido, porque fue designado, así como lo establece y lo ordena la Constitución vigente, que es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. ¿Y por qué están en el exilio? Pues porque no pueden estar en Venezuela. Así es. Eso le debe dar a algunos venezolanos que tienen dudas o dilemas en este momento en qué situación nos encontramos. Nos saluda magistrada desde Viña del Mar. La saluda, Qué bueno. la saluda Alexis Lares. Sebastián Fuentes nos está por acá por el chat del canal de YouTube. Y bueno, ya vamos a seguir con Saludos a todos y agradecimientos por estar con nosotros. Por la cuenta de Twitter también nos están saludando. Sintonía. Nos dice Margarita de SA, nos saluda. Está Guillo enviándonos sus platos deliciosos, sus suculentos manjares. Joaquín Lombardi desde Madrid nos está saludando. Gracias, Francisco. Me saludan por el editorial. Desde Dallas está doctora Veda, me imagino que el apellido es Villalba. Bueno, es muy importante retomar lo que tú dijiste cuando estábamos despidiendo en la primera parte, y es que esta comunicación a la que le daba lectura en su último párrafo la manda o la despacha, por decirlo de alguna manera, la directiva de la Asamblea. La directiva de la Asamblea que considera pues que está resuelto de esa manera su obligación de llenar ese vacío que se produce con la suspensión del presidente de la República y su inhabilitación como candidato, y ante lo cual, y no quiero dejar de leerlo precisamente porque se trata de justicia y de ser justo, hay una comunicación de la fracción del 16 de julio que no coincide con eso y dice que hay un error conceptual en el que incurre la Asamblea por cuanto la decisión parlamentaria fue el resultado de un control político exclusivo de la Asamblea Nacional, la del 9 de enero de 2017 me refiero, ¿verdad?, cuya viabilización decayó, o sea, no se continuó como lo hemos dicho antes. Evidentemente nos referimos al abandono del cargo y la ausencia absoluta que de ello deriva, y ellos continúan que en esta oportunidad nos encontramos frente a un supuesto completamente distinto, tienen toda la razón, como es la suspensión del ejercicio del cargo por mérito de una responsabilidad penal, siendo su establecimiento en este caso exclusiva competencia del Poder Judicial, causada por la autorización al juicio del 17 de abril pasado por la Asamblea por graves delitos de corrupción. Entonces, siendo dos supuestos distintos, y continúo leyendo, uno de ellos estrictamente político, decaído por inactividad del ente legislativo, ojo, fue por inactividad, o sea, no lo siguieron, y el otro estrictamente jurídico de carácter penal, lo procedente para la Asamblea es acatar el mandato tanto del Tribunal Supremo de Justicia legítimo como de la propia Constitución de la República y proceder a impulsar la transición constitucional que llene el vacío de poder. De eso estamos hablando. Aquí quedó pendiente una transición constitucional que llene el vacío de poder que se ha producido por esta decisión del Tribunal Supremo legítimo, que se encuentran en el exilio, como decía bien Taí, por estar perseguidos por el régimen. Vale la pena destacar, agregan ellos, que el Tribunal Supremo de Justicia legítimo fue designado por esta Asamblea Nacional y además de ello es reconocida por este mismo Parlamento, y reconocerlo pasa por acatar sus decisiones o fallos. Finalmente, queremos condenar de la manera más enfática el acoso, hostigamiento y persecución de que están siendo víctimas los magistrados y sus familiares por los organismos de seguridad del Estado. Yo creo que esta es una actuación muy valiosa. ¿Quiénes firman ese oficio? No entiendo todas las firmas, pero está Luis Barragán, Luis Barragán, Barragán, Partido 20. Edward Luzardo, Dianor Hernández, Omar González, que también es el Partido 20. Nafir Morales, Richard Blanco, la Alianza Un Bravo Pueblo, Juan Pablo Chacín,
y Viallo Pilieri. Juan Pablo García creo que también. Ah, García. Sí. Ah, ok, García. Bueno. Y Viallo Pilieri. Sí, porque es que las firmas son... Es que las firmas no están sino a mano, Sí. no están en letras de imprenta. Bueno, yo celebro esta manifestación de parte de los diputados porque yo quería destacar aquí también que la Asamblea Nacional no es la Junta Directiva. Y cuando nosotros los venezolanos elegimos los diputados, no elegimos solamente a la Junta Directiva. La Junta Directiva es un accidente en el desempeño de las funciones de la Asamblea Nacional. La Junta Directiva está conformada por 3 partidos. Por 3 y por 3 diputados, que no son la Asamblea. Ahora, estamos hablando de una transición constitucional. Yo recuerdo mucho que dentro de la MUD, dentro de la Mesa de la Unidad, desde hace años, estaba como prohibido hablar de la transición, ¿no? Sí. Sin entender pues que estamos viviendo un proceso y un momento histórico, que esta Venezuela que va a cumplir 20 años sin democracia en manos del chavismo es un proceso histórico también, va a cumplir 20 años el país sin libertades y tiene que hablarse de una transición de forma abierta. Así es. Porque la transición va a venir. Esto no es eterno. No. Yo no sé si no están viendo el cerco que en este momento se cierne sobre el régimen de Venezuela y sus funcionarios. Claro que sí. Un cerco internacional. Ahora bien, no hemos comentado, y es bueno decirlo también aquí, que acá se pudo, no sé si tú lo dijiste, que se produjo una decisión del Tribunal Supremo Legítimo anulando la convocatoria a elecciones, a estas elecciones del 20 de mayo. Esa es una decisión de hoy, donde se anula esa convocatoria por cuanto es nula la constituyente que la convoca y como consecuencia son nulas todas las actuaciones derivadas de esa constituyente y eso le da, digamos, más fuerza a lo que estamos hablando aquí en relación a esa presunta transición. O sea, continuamos con ese vacío de poder derivado de la decisión del Tribunal Supremo Legítimo y continuamos en unas elecciones que son desconocidas por más de 80 países a nivel internacional y con una asamblea que no ha cumplido con el rol y con el procedimiento que se esperaba. De hecho, la agenda que tienen para hoy ni de lejos considera lo que debería ser su punto principal, que es este que estamos hablando hoy. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado es que el presidente suspendido en el ejercicio de su cargo sigue en ejercicio y además está como candidato a pesar de haber sido inhabilitado para hacerlo. Entonces, nos parece que deberíamos plantearnos una pregunta. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Yo creo que la ciudadanía tiene sus derechos claramente establecidos en la Constitución y prueba de ello es respalda eso, esta comunicación que les acabo de leer de los diputados disidentes de la actitud que es de la directiva de la Asamblea en nombre de todos los diputados. Entonces yo veo muy claramente burlada la representación popular en una actuación que deja sin efecto en la práctica la autorización, entrecomillada por mí, para el juicio. De nuevo se deja inconcluso el procedimiento constitucional y es la tercera vez que esto sucede en la Asamblea, porque eso se dejó inconcluso con relación a la doble nacionalidad del presidente. Se dejó inconcluso en relación al abandono del cargo y la ausencia absoluta derivada de ello. Y esta es la tercera vez que quedaría inconcluso el procedimiento ante la Asamblea Nacional. Entonces nosotros tenemos que exigirle a esa Asamblea que honren la representación que nosotros le hemos dado. Y inclusive por las redes está circulando, y tuve oportunidad de verlo, y yo misma lo puse en un tuit, una comunicación redactada por un grupo de ciudadanos que le plantea a la Asamblea que siga este procedimiento y que llene ese vacío constitucional y que se reconozca que Venezuela tiene el presidente suspendido en el ejercicio de sus funciones. Bueno, si eso es así, están obligados a responder de forma inmediata, no solamente por lo que establece la Constitución, sino porque quienes están allí ejerciendo el rol de diputados son
representantes de quienes votaron por ellos. Entonces es obligatorio que les respondan. Yo quiero hacerle una pregunta, bueno, varias preguntas, porque tenemos aquí el perfil de un Nicolás Maduro, que de acuerdo, yo estoy anotando, de acuerdo, aquí hay como muchos delitos acumulados, ¿no? Uno detrás del otro. Y muchas irregularidades y actuaciones contra la Constitución. Y contra el ejercicio de su propio cargo, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Así es. Él está en usurpación de funciones en este momento. Entonces, usurpar las funciones, después de ese acuerdo de la Asamblea Nacional, que lo declara en ausencia del cargo, eso acarrea sanciones, eso es un delito tipificado, eso acarrea algún tipo de cargo adicional. Claro, fíjate, ese es un punto muy importante el que tú manejas, porque es discutible, la Asamblea le está dando armas al presidente para que se defienda, por decirlo de alguna manera, porque él podría decir, bueno, sí, hay una decisión del Tribunal Supremo que me suspende el ejercicio del cargo, pero la Asamblea no ha convocado al vicepresidente para que me sustituya. Y yo estoy esperando que ser sustituido por el vicepresidente o por quien haya lugar, suponiendo que hubiera problemas, como sabemos que los hay, para que se encargara el vicepresidente. Fíjate, eso es una consecuencia de esa falta de responsabilidad y de seriedad de la Asamblea en el ejercicio de sus funciones, porque considerar que eso se pueda dejar así es absolutamente inconcebible. No se puede quedar hasta la autorización. Bueno, sí, nosotros lo autorizamos y ahora el Tribunal Supremo que lo haga efectivo, que lo ejecute. Ahora, en la Constitución de 1961 había una línea de sucesión. Ajá. Estaba el presidente de la República, no existía el vicepresidente, pero estaba inmediatamente el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y ahí venían los cargos de elección popular más altos, ¿no? Así es. Imaginándose el legislador, pues, que hubiese podido existir algún vacío de la más alta representatividad, que es la presidencia de la República. En este momento, ¿hay una línea de sucesión también o no? Eso no existe. No está planteado expresamente en la Constitución, llegamos, vamos a decir, hasta el vicepresidente, pero podemos aplicar por analogía que como hay una previsión para cuando haya ausencia absoluta del presidente por no haber podido juramentarse, se encargaría el presidente de la Asamblea temporalmente, pues llegaríamos, en caso de no tener disponible por razones como las que he dicho anteriormente el vicepresidente, llegaríamos al presidente de la Asamblea. Ahora bien, todo eso se frustró con esta actitud incomprensible de la Asamblea, que llegó hasta la autorización y después, en una comunicación que les leí al principio, prácticamente evade la responsabilidad y se la delega al Tribunal Supremo, diciéndole que bueno, que él es el que tiene que ejecutar sus propias decisiones. Entonces, también cabería la pregunta, Thais, ¿la ciudadanía debe hacer, como yo sé que va a pasar, porque vi esta carta que te dije, y sé que están circulando varias otras y que van a ser consignadas ante la Asamblea Nacional, haciendo valer el derecho de la ciudadanía en ese sentido y exigiéndole que cumpla con su rol? Preguntaría yo, y entonces cabrá también que la ciudadanía le pida, en vista de la comunicación hecha por la Asamblea, al Tribunal Supremo que ejecute su decisión. Y yo quiero hacerle una repregunta. Eso es a usted. Porque, exacto, porque la gente que nos oye, yo lo digo porque debe estar pensando eso. Bueno, ¿qué hacemos? No, la gente que nos está escuchando y nos está viendo está pensando, están hablando de una transición constitucional, que es lo que cabe en este momento. Estamos hablando en términos estrictamente jurídicos, lo que debe hacerse. Cabe una transición constitucional. El presidente de la República debería dejar el cargo si fuese respetuoso de las leyes y las instituciones y los poderes. Debería asumir el vicepresidente. Existe una teoría por allí que dice que el vicepresidente no puede asumir ese cargo. Entonces le correspondería por descarte al presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, vamos a decirlo con nombre y apellido, correcto, que es quien le firme ese oficio al Tribunal Supremo de Justicia, oficio que usted leyó en la primera parte del programa, donde le dice, no, esto es asunto de ustedes, ¿no? En términos coloquiales, y para que nos entienda nuestra audiencia. Entonces, esto es un asunto de ustedes, ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, sigan ustedes con lo suyo. Exactamente, evadiendo completamente la responsabilidad, porque él, al autorizarse el juicio, corresponde inmediatamente
llenar la vacante. Y esa convocatoria tenía que hacerla la Asamblea Nacional. De repente, ellos se acordaron de que estaban esas previsiones en el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico Procesal Penal, y les vino a la mente que esa ejecución le correspondía al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, por eso que yo te comentaba antes, bueno, yo creo que la ciudadanía tiene el derecho a dirigirse en primer término a la Asamblea para que cumpla con lo que yo creo que es la obligación primaria, que es la de llenar ese vacío de acuerdo a lo que establece la Constitución, pero vista la comunicación de la Asamblea en la cual delega, porque esa es la manera de decirlo, el cumplimiento de la decisión al Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, bueno, también podría, ¿por qué no?, dirigirse al Tribunal Supremo Legítimo y pedirle justicia, porque de eso se trata aquí. Usted es magistrada emérita de nosotros los venezolanos. Así es. Yo quiero preguntarle, ¿qué le respondería usted en este momento en un oficio al presidente de la Asamblea Nacional viendo el oficio que hemos leído en la primera parte del programa? Mira, honestamente, de ponerme en esa situación que es un poco, vamos a decir, difícil de decirlo de un momento para otro, pero mi primera reacción... Claro, en términos generales. Pero en términos generales, y mi primera reacción sería, bueno, si ustedes consideran que no son los competentes, a pesar de que la Asamblea, de la Constitución lo establece así, y han demostrado con sus hechos hasta ahora que no van a hacer efectivo lo que la Constitución establece, yo como Tribunal Supremo de Justicia sí respeto la Constitución, sí respeto las leyes, y yo le doy frente a mi responsabilidad, y yo sí procedería a llenar ese vacío constitucional. Eso sería lo que yo haría. Nos dice la señora María Chacón, gracias por toda su aclaratoria, ayuda a quienes les escuchamos, más claro imposible. Vamos a una pausa, regresamos y al regreso vamos a escucharlos a ustedes por nuestras líneas telefónicas. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Queremos recordarles nuestros números telefónicos, el 0212-482-9750, el Twitter de la emisora @RCR750. La mensajería de texto, dilo, sí, hay unos mensajes allí, los vamos a leer en breve. Aquí pueden enviar un mensaje de texto al 3456, que tendrá un valor de un bolívar más básico más IVA. Nuestro abrazo a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, el canal de YouTube que está hiperactivo con un chat que nos acompaña todos los mediodías, el Periscope,
en la cuenta RCR750, en Facebook Live mediante la cuenta RCR750. Tenemos 3 llamadas en línea. Alonso Becerra, bienvenido Alonso, desde el Valle. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, buen provecho. Lo que acaba de comentar la doctora Blanca Rosa, me recuerda aquel comercial de una cuña de una empresa bancaria, que si en su banco se pasan la pelota, ¿recuerdan eso? Y otra cosa que quiero plantear es que la política pareciera que como que si Venezuela estuviera sin semáforo, anarquizado por todos lados. Sí. Hagamos un ejercicio de reflexión y pensemos que en la política está anarquizada por todos lados y que realmente, como la doctora dice siempre, que estos martes tienen que ser de justicia penal. La salida es eminentemente jurídica. Esto que están planteando ustedes, así lo veo yo. Buenas tardes. Gracias, Alonso. Tenemos al señor Jacobo Márquez desde Los Palos Grandes. Adelante. Buenas tardes. Saliendo de todos los temas jurídicos, ¿ustedes no creen que Nicaragua se va a liberar del dictador antes que Venezuela? Buenas tardes. Bueno, Me pareciera. bueno, pitonizas no somos. Pero no creo y espero que no. Tampoco tenemos un oráculo, ¿no? Pero sí Pero hemos se visto ven más movidos. hemos visto que las Fuerzas Armadas de Nicaragua dijeron que no se iban a prestar para esa matanza. Hay una diferencia. Sí, bueno, Una diferencia. claro, hay Fuerzas Armadas. Así es. Tenemos a Juan Torres desde Chacao, adelante. Buenas tardes, señorita Taí. Buenas. Mire, estas elecciones están fraudulentemente constituidas. No se puede ir a lavar semejante bodrio, por favor. El pastor lo... Bueno, Ay, bueno, recuerden que tenemos que ser consecuentes con lo que decimos acá, ¿no? Estamos prácticamente en una situación muy complicada para los pocos que quedamos en pie. Así que vamos a ser responsables con los dichos, con los escritos, porque está clarísimo que Venezuela no es precisamente el país que donde se honran a los mártires, ni a los que han caído. Y los están honrando en Nicaragua. Así es. Los mártires venezolanos. Así es. Aquí nos preguntaban, doctora, entonces el TSJ legítimo puede llenar el vacío y formar gobierno desde el exilio con reconocimiento del mundo. Eso es una propuesta que está en la mesa. Esa es una propuesta que está en el tapete. Sí, en mi opinión sí, yo creo que sí. Yo creo que puede y que se lo están poniendo en la obligación porque la Asamblea no ha procedido de acuerdo a la Constitución y nosotros tenemos ese vacío legal allí. El presidente, les guste o no les guste, el régimen me refiero, está bajo una suspensión derivada de una decisión judicial, está suspendido el ejercicio de sus funciones y hay un procedimiento constitucional que quedó pendiente allí, que le tocaba a la Asamblea continuarlo y no lo hizo. De manera que, como yo planteaba antes, este es un asunto que hay que enfrentarlo. Evadiéndolo no se resuelven las cosas. Las cosas no se resuelven porque uno deje de darles atención o deje de pensar en ellas, no, hay que enfrentarlas. Eso está allí. Entonces hay 2 responsables teóricamente. Uno, el fundamental en mi opinión, que es la Asamblea Nacional, constitucionalmente establecido, y el otro, que es en este caso por, vamos a decir, declinatoria, por decirlo de alguna manera, de sus funciones de parte de la Asamblea en el Tribunal Supremo de Justicia, cuando les dice, como yo les leí anteriormente, que ellos son los responsables de la ejecución de sus decisiones. ¿Qué le está diciendo la Asamblea con eso? Mira, háganlo ustedes. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, la ciudadanía exige una respuesta. Tiene que haber una respuesta para eso. En base a eso, ¿podría el Tribunal Supremo, debería hacerlo? Yo pienso que sí. Cuando vemos este comportamiento del liderazgo político, es evidente que seguramente si metiéramos unas cámaras, los viéramos por un huequito, muchos tendrán unas posiciones y la posición a lo mejor es sí avanzar y cumplir con lo que establece la Constitución, que no es otra cosa que el rol que ellos tienen que ejercer. Y otros, no sé si temerosos, no sé si por desconocimiento, porque cuando llegamos a este punto, llegamos a este momento de la historia de Venezuela y no hemos escuchado ni hay registro a lo largo de todo este tiempo de que un liderazgo opositor supuestamente democrático no oriente, no eduque, sobre todo lo que tiene que ver
con los valores y los principios democráticos, sobre la separación de poderes, sobre el Estado de Derecho, sobre el respeto a las libertades públicas de los ciudadanos. Cuando vemos que eso no ha ocurrido, entendemos un poco este oficio, esta carta que hacen, porque desde el encabezamiento, magistrada, desde el encabezamiento estamos viendo allí un desfase con lo que tiene que ser el formalismo de un oficio que emana de un poder como del Poder Legislativo. Tenemos aquí en el hilo, tenemos buenos días, soy la señora Zoraida de Katia. Tengo varias inquietudes y es que no sé qué le pasó al pueblo venezolano. ¿Será que ya se acostumbró a este régimen? Porque todos dicen y dicen, pero nadie hace nada para salir de esta pesadilla. De verdad no entiendo por qué, si Maduro es colombiano y tiene arruinado este país, vamos a dejar que pretenda reelegirse. ¿Dónde están los hombres de esta tierra? Que alguien me explique qué pasó con mi país. ¿Se lo regalamos a Maduro entonces? Buena pregunta. Muy buena. Bueno, yo creo que la señora Zoraida habla en nombre de muchísimos venezolanos. Le agradezco su buena redacción, su hilación, su argumentación, y es una pregunta que de verdad... Excelente. Viendo en este momento el canal de todos los venezolanos, cabe perfectamente la pregunta de la señora Zoraida, de verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al pueblo de Venezuela? Es esa minoría incipiente la que va a dominar a una mayoría que quiere trabajar en paz, no quiere que le regalen nada, quiere producir, quiere levantar a sus hijos, a sus familias, quiere un país, quiere instituciones, quiere poderes públicos, quiere democracia, quiere paz. Yo también me sumo a la pregunta de la señora Zoraida. Nos sumamos, pero ya vamos a entrar en respuestas para eso. Vamos a una pausa, ya volvemos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Ya estamos en el último segmento de nuestro programa y hay muchísimas preguntas en el hilo, muchísimas inquietudes. Yo quisiera aclararles que estamos hablando en términos estrictamente legales. Si tuviésemos una democracia y hubiesen poderes públicos autónomos, ¿cuáles son los poderes públicos? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Son autónomos. ¿Qué sí quiere decir que son autónomos? Que cada uno tiene independencia para actuar. ¿En qué momento actúan y por qué actúan? Actúan conforme a la Constitución, fundamentados en la Constitución y las leyes de la República. Y funcionan para los venezolanos, funcionan para el país, no para un proyecto particular, que es lo que ha venido ocurriendo desde el día en el que Hugo Chávez Frías entró al Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados vestidos de toga y birrete lo recibieron cantando "UA Chávez no se va". Ese fue el día en el que murió la justicia independiente, autónoma en Venezuela. Entonces, fíjense en la situación que estamos ahora.
Estamos trabajando sobre supuestos, estamos trabajando sobre un país desmantelado que no tiene poderes, con un Tribunal Supremo en el exilio porque lo eligió la Asamblea Nacional, que es legítima, y comenzaron a perseguir a los magistrados recién elegidos, y por eso está fuera de Venezuela. ¿Cómo se aplica todo esto? Es una gran pregunta, porque hay vacíos jurídicos, claro, hay vacíos legales, no hay infracciones a la Constitución, violaciones constitucionales y de las leyes, y hay que responderle a la amiga cuya pregunta tú leíste, porque realmente pareciera que los venezolanos estuviéramos resignados, pero no es así. Hay mucha gente que lucha, hay que decirle que hemos dado todas las luchas imaginables, que hemos agotado, recordarle que hemos agotado todas las posibilidades constitucionales que están allí establecidas, que llegamos hasta el 350, que perdimos muchas vidas que fueron tomadas brutalmente en la represión, pero continuamos luchando, y por eso estamos diciendo aquí que es el momento de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que hacer valer sus derechos, la ciudadanía tiene que ir a la asamblea, tiene que decirle llene el vacío constitucional, no lo hace, insiste en su conducta, que ya se ve que es de esa manera de evadir la responsabilidad. Bueno, nos dirigiremos al Tribunal Supremo de Justicia legítimo, por ejemplo. Podemos hacer otra serie de acciones orientadas en ese sentido, pero no renunciar a nuestros derechos jamás, porque indudablemente estamos en una situación crítica, muy crítica, con unas elecciones convocadas que acaban de ser anuladas en su convocatoria justamente por el Tribunal Supremo Legítimo, dada la naturaleza inconstitucional de quien las convoca y las condiciones en que se celebran. Además de eso, un presidente que está siendo candidato en ella, habiendo sido inhabilitado para hacerlo, y que sigue en la presidencia de la República a pesar de haber sido suspendido del ejercicio del cargo. Por supuesto que tenemos una situación crítica, muy complicada, y que tenemos que enfrentar, no eludir. Yo creo que sí hay mucha gente en Venezuela ocupándose de eso, pendiente de ejercer las acciones, y seguimos adelante en el ejercicio de nuestros derechos. Ahora bien, si nosotros no supiéramos un poco de qué va la Constitución, cuáles son sus requerimientos y exigencias para todos los venezolanos, pues estaríamos confundidas en este momento. Tendríamos un dilema, no sabríamos a dónde estamos, pero es imperativo que cada venezolano conozca la Constitución, las leyes y para qué sirve cada poder. Por ejemplo, nos están preguntando acá, ¿puede el TSJ en el exilio dictar leyes, sancionar desde otro país? Aquí hay dos aspectos, magistrada. Sí. El primero, el Tribunal Supremo en el exilio, ni cuando esté acá en Venezuela, cuando volvamos a tener país, dicta leyes, las sanciona. Quienes sancionan las leyes son los diputados que están en el Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional. Así es. El Tribunal Supremo en el exilio puede actuar, me imagino que es lo que nos quiere preguntar Luramar en Twitter. Sí puede. Puede, ¿por qué? Porque estamos en una situación completamente difícil y anormal en este momento en Venezuela. No se persiguen magistrados elegidos por la Asamblea Nacional, ni se les mete preso. No existen los presos políticos, y aquí hay una buena parte de los venezolanos que se ha acostumbrado a convivir con presos políticos. Correcto. Cuando eso es una puñalada a la espalda de cada uno de nosotros, no solamente de los presos políticos y sus familiares. Aquí el año pasado convirtieron bombas lacrimógenas en armas mortales. Así y Venezuela siguió avanzando. Y si es verdad, yo me sumo a lo que dice la magistrada, hay mucha gente que sigue aquí en pie de lucha, mucha gente que sigue aquí arriesgándose, porque hay que verle la cara a decir las cosas que nosotros decimos, nosotras dos decimos, ante un enemigo que nos acecha a cada minuto. Así es. Y es que no hay que tener miedo a ejercer los derechos, ni a hacer valer lo que la Constitución dice. Y es por eso que una de las finalidades más importantes de comunicaciones como esta es, como dijo uno de los amigos que escribió por el Dilo, que hemos aclarado la situación, porque ¿qué se trata? De que la gente entienda qué es lo que realmente está pasando
cuáles son los derechos que nosotros tenemos, que están en la Constitución, que están en las leyes, cuáles son las normas que se han infringido y por qué, y cuáles son las maneras de lograr que esos derechos sean restablecidos. De eso se trata. Y todo eso que acabo de mencionar se llama justicia. Es decir, una actuación apegada a la ley donde se respeten los derechos de todos nosotros que han sido conculcados últimamente de una forma recurrente y totalmente inconstitucional por el régimen que no respeta la división de poderes, que persigue magistrados designados legítimamente por la Asamblea y que por eso están en el exterior, y eso no le quita en ningún caso validez a sus pronunciamientos. Nosotros nos despedimos amparadas en la Constitución y en las leyes de la República de Venezuela, vigentes. Ejerciendo nuestros derechos como le pedimos a todos que hagan en cada momento que se les presente. Los derechos no se entregan. Llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de esta estación, que está a cargo de Jaime Nestares, a la gerencia de producción con Willy Zarcaya. En la producción de este programa Buen Provecho, Juliet Córdoba. En los controles, César González. Hoy estuvimos con ustedes la magistrada emérita, Blanca Rosa Mármol León, y quien los acompaña cada mediodía, Thaís Peñalver. Es imperativo conocer al enemigo. Recuerden a Sun Tzu y no pregunten qué va a pasar el domingo. Entiendan primero, saquen ustedes sus propias conclusiones. Es muy fácil decir, somos ciudadanos. Lo difícil, lo complicado, es demostrarlo a diario. Es serlo. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.